Hola gente, hoy es el 20 de julio del 2023. Soy Polo Avilés, este es el programa Las Reflexiones del Cubandante y el tema de hoy, este vídeo salió así de momento. Acabo de ver un comentario de un señor que disfruta evidentemente de mis vídeos, el señor Torres. No voy a decir el nombre completo porque no sé si él quiere que aparezca. Pero él me propone la idea de que comente sobre el día después de la victoria. Y eso hasta el día 10 de julio del 2021 era poner la carreta encima de los bueyes. El 11 de julio cambia completamente la perspectiva, cambia el escenario, incluso cambia la dinámica política en Cuba. Ya, como todos hemos notado, ya no es un gobierno que se siente y está seguro en el poder, es un gobierno que apenas retiene ese poder y teme constantemente que despierten rodeados en sus propias camas por 20 gente de pueblo, alándolo e incluso destrozándolo a pedazos por ese odio, esa sed de venganza y de justicia que acumula el pueblo cubano por los últimos ya más de 60 años. Bueno, resulta que, como les dije, ya hablar sobre el día después de la victoria ya no es poner la carreta delante de los bueyes. Cuba está sufriendo un colapso total, económico, político, social, cultural. O sea, las condiciones ya están para que aquello reviente en cualquier momento. Lo mismo que en 5 años que dentro de los próximos 5 minutos. No sé, estoy hablando del día después y quizás cuando acabe el vídeo me entero que ya reventó La Habana, Santiago de Cuba y Holguín. Así de tan crítica está el escenario en Cuba. Bueno, yendo al tema. Siempre les digo que la libertad no es una varita mágica. Ok, reventó Cuba. Mañana nos enteramos que por la noche reventó Cuba. Las tropas del régimen, unas están acuarteladas, otras están huyendo, el pueblo tomó las calles, todo es felicidad y lucha. Ahí lo que sucede es que cuando cae un poder se produce un vacío de poder. Señores, y ese vacío de poder inmediatamente lo van a ocupar otras fuerzas, incluso fuerzas recicladas del gobierno anterior, como vimos en los países de Europa Occidental, del bloque comunista, cuando cayó el socialismo. Aquello fue de que quítate tú para ponerme yo, y generalmente sí, ellos marcharon a una especie de pseudodemocracia, pero siguen los mandamases ahora convertidos en oligarcas, en grandes empresarios, e incluso son parte del gobierno, y muchos otros por elecciones han llegado a retomar el poder. Eso, por supuesto, tenemos que evitarlo. Pero voy a referirme al día después. Cuando digo el día después, es ese y el otro, quizás 1 o 2 semanas después del triunfo. Nosotros tenemos que minimizar por todo lo posible, en todo lo posible, ese vacío de poder. Cuando colapsan todas las instituciones gubernamentales y de todo tipo, lo que sucede es que en ese vacío lo llenan los criminales de todo tipo. Criminales comunes y criminales uniformados, o sea, la policía, la seguridad del Estado, militares, etc. Yo creo que, porque el señor Torres me dice, ¿qué hacer? Le digo, bueno, mi idea, y este vídeo no es para exponer, hacer análisis de referencia, mostrar el paralelo con otros países comunistas, cómo se desarrolló el proceso, ni nada de eso. Esto es una cosa muy breve, muy concisa. Bueno, creo que lo primero que hay que hacer es a la gente organizarlos a nivel de barrio, hacer una especie de grupos de barrio que cada cual controle el barrio, o sea, descentralizar las fuerzas que conservan el orden en Cuba. Ustedes saben, en Cuba hay una Policía Nacional Revolucionaria, en Cuba hay una seguridad que es la seguridad del Estado, o sea, de la nación, o sea, cosas centralizadas, igual que la economía. Creo que lo primero que hay que hacer es descentralizar esa fuerza del orden. ¿Por qué a nivel de barrio? Porque en el barrio se conoce todo el mundo. En el barrio se sabe quién es el esbirro, quién es este y quién es el otro. El chivatón,
y todo eso. Bueno, para los chivatos es un poco más fácil porque tienen un cartelito que dice en esta casa hay un CDR y en el otro dice jefe de vigilancia. O sea, es facilito controlar a los chivatos. Lo que se haga con ellos después, eso depende de su grado de culpabilidad. Si sus delaciones llevaron a opositores políticos a largas penas de cárcel, incluso a perder la vida, esas personas, por supuesto, tienen que pasar el resto de su vida en una prisión de alto rigor. Imagino que así sea. Y otros que lo que hicieron fue chivatear al tipo que te robó la gallina del patio, probablemente no tendrá ningún tipo de castigo. Bueno, pero a lo que me refiero, cuando tú llevas eso a nivel de barrio, no solo es fácil controlar el barrio porque todo el mundo se conoce. O sea que tienen un background cultural de interacciones que data por años. La gente como que se limita a ejercer violencia unos con los otros. También existe que en los barrios se evita también de que la gente use ese vacío de poder para cometer venganzas personales, ya sea de manera física o denunciar a algunos vecinos como que son esbirros comunistas y en realidad es un problema entre vecinos. No sé, tu vecino te envidia porque tienes aire acondicionado y él no. Tu vecina envidia a tu mujer porque tu mujer está más lindota que ella. No sé, por las razones que sean. Recibe remesas y ellos no, lo que fuera. Entonces, para evitar eso, hay que darle control a los barrios. Eso es lo primero. Los peligros en eso es que la gente, y eso sucedió en los países comunistas, lo que hace es usar las estructuras anteriores. Nosotros no queremos hacer eso. Imagínense en una Cuba libre que el llamado presidente del comité de tu cuadra sea el que ahora se transmute, se transforme como un camaleón y diga, ayer los chivateaba y ahora los voy a proteger. Eso no se puede permitir. En los comunistas nunca se puede confiar. Y eso también pasa a nivel de, o sea, si seguimos usando las estructuras, incluso temporal, los vamos a meter en un hueco, como el delegado del barrio, como los militantes. Oh, mira, yo vivo de reunión en reunión, yo sé cómo organizarlo. No, usted es un perro comunista y usted se aparta y vamos a mantenerlo bajo vigilancia porque tenemos que saber si cometiste un crimen contra el pueblo, ¿no? O sea, entonces prácticamente vamos a partir de cero. Por eso tenemos que organizarnos a nivel de barrio y entonces a partir de esa estructura básica hacer una jerarquía. O sea, los barrios de una ciudad, la estructura jerárquica superior sería ya un gobierno independiente de la ciudad. Sí, eso hay que descentralizar los poderes. Cuando tú descentralizas los poderes, tú le das más espacio a las libertades de la gente. Como en Estados Unidos, por ejemplo, que yo vivo en Rockport, Texas, y el pueblito más cercano, que es Fulton, el policía de Fulton no es policía en Rockport y viceversa. Eso hay que hacerlo en Cuba para evitar los abusos y los excesos de poder de la policía. Pero bueno, en ese día después, ¿qué sucede? En el vacío de poder, los criminales empiezan a asaltar, a robar, violar, quemar casas, bueno, todo horrible. Y la gente desenfrenada, con razón, por todo el odio, todo el sufrimiento que tienen dentro, toma venganza. Y nosotros no podemos mantener aprobar esa situación. Generalmente en los países que ocurren esas cosas, los nuevos poderes miran para otro lado hasta que la gente sacía esos impulsos. No sé exactamente y ni nadie lo sabe qué va a ser la nueva administración de Cuba después del castrismo en esos momentos, pero sí hay que sobre todo enfocarse en eso, en los criminales, tanto comunes y uniformados, porque en ese momento no va a haber policía. Señores, la psicología de los policías en el mundo entero es que hay unos policías llamados buenos y otros policías llamados malos. En realidad, ninguno lo es. No existe tal cosa como policía, tú eres mi amigo. La policía, como los gobiernos, como cualquier institución, son males necesarios para mantener, en este caso, la sociedad en orden. Pero básicamente son fuerzas represivas
que responden a los intereses del gobierno, porque el gobierno te extrae dinero por medio de impuestos y entonces ya ese dinero es propiedad del gobierno y usa ese dinero para pagarle, en este caso, a las fuerzas represivas, a las fuerzas de la policía. O sea, los policías son básicamente los perros guardianes del gobierno. Nosotros somos los carneros, los policías son los perros y los mayorales son los burócratas del gobierno. El dueño de la finca es Raúl Castro, en este caso, y su ayudante Díaz-Canel. Bueno, lo que les quiero decir es que se produce el caos y ni siquiera podemos contar con las fuerzas del orden, con las fuerzas de la policía. Es imposible decirle a la gente, obedezcan a una policía que ayer los estaba usando, los estaba apresando sin razón alguna, los estaba incluso hasta asesinando. Los policías en ese momento lo que hacen es huir. Los dos tipos de policía. El policía altruista, que se mete a policía para defender el orden, para salvar a las víctimas, bla, bla, bla. O sea, el que tiene ese complejo de superhéroe, infantiloide. Y está el policía egoísta, el que se mete a policía para obtener ventajas y robar con impunidad, abusar con impunidad. O sea, esos cobardes que son la mayoría de la policía en Cuba. Esa gente van a desaparecer de las calles. Porque en primer lugar, el policía altruista, el que de verdad cree que no lo hace, pero que de verdad cree que está defendiendo al pueblo, es policía, la gente le ve de arriba. ¿Cómo tú vas a defender a una gente que lo que te quieren es arrancar la cabeza? Y el criminal, el abusador, ese también va a salir corriendo porque cuando se capture y se averigüe quién es él, va a pagar de una manera muy severa por sus crímenes. O sea, no va a existir policía en Cuba. Generalmente en esos colapsos políticos y sociales, quien ocupa el lugar de la policía para mantener el orden es el ejército. Y muchas veces lo hace de manera muy efectiva. Hay un peligro terrible cuando el ejército se tira a las calles. El peligro es que el ejército no solo impone el orden de manera violenta, es que se queda en el poder de manera violenta. O sea, no hacemos nada con lograr la libertad y ofrecérsela en bandeja de plata a esos mismos generales castristas que fundan la junta militar que desgobierna Cuba, que nos oprime por tantos años. O sea, reitero, la libertad no es una varita mágica. Después, otra cosa que sucede en esos días es que no solo colapsa el orden político, sino todas las relaciones económicas, que están bastante destruidas en Cuba, pero por lo menos la gente tiene acceso a pocos y muy caros alimentos. Quizás en esos días ni eso. O sea, el guajiro que tenga 4 calabazas no se atreve a salir al pueblo, porque en el pueblo lo que hay es bandas rivales combatiendo, un pueblo enfurecido, esbirros acorralados, que eso también son otras situaciones. O sea, probablemente no hay acceso en los primeros días ni a comida ni a agua. Y eso lo que provoca es que la gente va a asaltar almacenes. Tienen que hacerlo por su supervivencia. O sea, es un caos absolutamente terrible. Por eso yo digo que lo primero que hay que establecer es una estructura jerárquica con base de barrio para dividir y subdividir el poder de los cuerpos represivos, o sea, de los cuerpos represivos de la nueva república. Nosotros siempre asumimos que la palabra represivo tiene una connotación negativa. No, es la represión al crimen, es la represión al comunismo. O sea, es una represión, en ese caso, positiva para proteger al pueblo. Y como ya les dije, eso, o sea, primero a nivel de barrio, luego a nivel de ciudad, luego a nivel de municipio y luego a nivel de provincia. En las provincias, yo insistiría que deberíamos retomar las antiguas 6 provincias orientales, por lo menos en el periodo de excepcionalidad, en el periodo de que todavía no se han hecho un nuevo cuerpo de leyes, una constitución y esas cosas, para poder controlar el país. Tú no puedes en ese caos hacer nada. Bueno, y vamos a la segunda etapa. Vamos a decir que ya nosotros tenemos esos grupos de autodefensa de vecinos en los barrios
que a su vez pertenece a una cadena de transmisión donde el gobierno central les da una serie de instrucciones que serían como las leyes temporales de ese periodo caótico. Entonces, ¿cuál es la próxima jugada? Bueno, la gente diría, bueno, vamos a hacer una constitución, vamos a, ya pacificado el país, vamos a escribir, basado en esa constitución, vamos a formar ya un gobierno ya oficial y vamos a convocar elecciones para establecer una república democrática. ¿Right? No. Eso sería un enorme error. Y déjenme decirles que el 99% de los procesos históricos cometen ese error. Procesos históricos similares, me refiero. En realidad, hay que hacer la constitución, formar un gobierno de transición para inmediatamente suspender esa constitución. Y tú dices, me hagas Apolo, entonces ¿para qué coño la vamos a hacer si enseguida la vamos a suspender? Bueno, resulta que para poder controlar el país y buscar a los enemigos de esa libertad, que en ese momento andan escondidos, que esa es una de las primeras medidas que tiene que tomar el gobierno provisional, cerrar todos los accesos de la isla. De esa isla no puede salir un bote, no puede salir un avión, no puede salir un mosquito, porque en cada embarcación, en cada avión, en cada bote, arriba de una cámara, van a estar cargadas de esbirros. Hay que bloquear completo la isla, cerrarla a canto cerrado, para empezar a cazarlos, a buscarlos, a juzgarlos y condenarlos. Pero bueno, lo que me refiero a la Constitución. La Constitución es la ley fundamental de la República. Y lo que tenemos que hacer es, hacemos la Constitución para poder imponer de manera legal una dictadura benevolente. Yo sé, nosotros los cubanos, después de 60 y tantos años diciéndonos que lo de Castro es una dictadura, nos erizamos con esa palabra. Los comunistas y sus aliados de la izquierda internacional son expertos en vaciar las palabras de significado y cambiarlas completamente. E incluso las mezclan. La gente generalmente, tú le preguntas la diferencia entre dictadura y tiranía y no saben. En realidad ellos lo que ven es la definición de tiranía. Sin embargo, dictadura es una palabra positiva. Incluso déjeme decirle que Marx, cuando escribió el Das Kapital, creo que fue Das Kapital o el Manifiesto Comunista. No, fue el Manifiesto Comunista. Él dice que hay que imponer la dictadura del proletariado. Porque él, cuando usa la palabra dictadura, por supuesto que era un mentiroso y un manipulador, es lo que le está diciendo a los pueblos, vamos a imponer algo bueno. Porque las dictaduras son buenas. Y le voy a explicar por qué. La dictadura viene de los tiempos del Imperio Romano. En el Imperio Romano, cuando había una crisis, como digamos eso, Cuba, un día después de la libertad, el Senado romano elegía democráticamente a un general y lo declaraba dictador. Y ese dictador mandaba con unas leyes especiales que se llaman dictum. De ahí es la palabra dictador. Resulta que la dictadura tiene tres puntos fundamentales que los tres tienen que cumplirse para que sea precisamente una dictadura y no una tiranía. Una es que se inicia de manera legal, o sea, por un voto del Senado, del pueblo, de quien sea. En los tiempos modernos no solo eso, tiene que estar aprobado por la Corte Suprema generalmente, como pasa en El Salvador. Y el tercer, esa es la parte legal. La otra parte, que tenga apoyo popular. Pero la más importante es que tenga carácter temporal. O sea, el dictador no se le hace dictador de por vida, porque si no se convertiría en un tirano. El dictador se le da unos periodos que son muy cortos, generalmente de meses, 6 meses, a veces un año, y al terminar cada periodo se analiza a ver si se extiende sus poderes extraordinarios. O sea, vean los puntos. El dictador es una creación legal.
y democrática. El dictador tiene sus poderes de manera temporal y el dictador tiene la aprobación del pueblo. ¿Por qué es necesario un dictador? Porque el dictador es la defensa de la república en situaciones críticas. Una guerra, una pandemia, un desastre natural, que hay que hacer un bypass, hay que saltarse las leyes normales para poder salvar a la nación, a la república. Y tú dices, ¿y en Cuba cómo se aplica eso? Bueno, si nosotros, el día después de liberar a Cuba, los meses posteriores, los años posteriores, lo que sea, si nosotros insistimos en saltar de la tiranía a la democracia no tiene las armas para combatir, por ejemplo, ideologías totalitarias como el comunismo. Pero bueno, antes de seguir con eso, les voy a decir lo que es tiranía. Tiranía general, a veces comienza como una dictadura, que eso es un gran peligro, que la dictadura se convierta en tiranía. Pero la tiranía no es legal, esa es la primera. La tiranía no tiene apoyo popular, o lo pierde rápidamente, como el caso de Cuba. Y el tercero, la tiranía es vitalicia, no es temporal. O sea, el tirano se enquista en el poder y ahí o se muere en el poder como Fidel Castro, o sea, en su cama, o viene un golpe militar o una rebelión popular. O sea, no hay una manera pacífica y democrática de quitarse de arriba a una tiranía. O sea, generalmente, a veces sucede. Bueno, lo que le quiero, retomando el tema, mejor les voy a dar un ejemplo de una tiranía, para que entiendan mejor. Una tiranía benevolente que está ocurriendo en Latinoamérica. Es la de Bukele en El Salvador. O sea, Bukele adopta sus poderes extraordinarios con aprobación del Parlamento de El Salvador y la Corte Suprema. Bukele tiene el 91% de la población popular, es actualmente el presidente con mayor aprobación en este mundo. Y Bukele ejerce esos poderes de manera temporal. Cada 30 días el Parlamento extiende esos poderes. Yo les digo, yo admiro a Bukele, creo que incluso Cuba necesitaría en esa etapa de dictadura benevolente a un señor parecido a Bukele. Pero eso de 30 días es un truco sucio de Bukele. Y les voy a explicar. Para poder extender el periodo, el periodo de poder extraordinario, o sea, de poderes dictatoriales, hay que analizar el periodo anterior. Si tú lo reduces a un término tan ridículo, tan corto como es el de 30 días que logró Bukele, lo que tú haces es lo que se llama en política rubber stamping, o sea, un cuño. El Parlamento pasaron solo 30 días y ahí mismo, ok, sí, hay pandillas en la calle, hay corrupción, y les ponen el cuño, sigue Bukele, sigue Bukele, sigue Bukele. Eso es un truco sucio de Bukele. Les insisto que yo quisiera un Bukele en Cuba, pero no quisiera un Bukele con poderes renovables cada 30 días. Yo quisiera un Bukele con poderes renovables cada 6 meses o un año. 6 meses sería ideal. Porque en esos 6 meses, cuando ya Bukele en el segundo periodo se hace el rubber stamping, si no ha pasado la crisis, el Congreso en Cuba aprueba el otro segundo periodo de 6 meses, pero tiene 6 meses ya de ese segundo periodo para analizar el primer periodo. Y ahí es cuando se analizan las quejas de la población. Ok, Bukele acabó con los pandilleros del barrio, pero al mismo tiempo ametralló a unos vecinos inocentes. Bueno, ok, vamos a ver cómo resolvemos esto para que no suceda. ¿Me entiendes? O sea, ese es el periodo de tiranía benevolente, que no me canso de insistir. Cuba, un día después de la libertad, tenemos que apurarnos en instaurar una dictadura benevolente. Una dictadura con bastante freno y contrapeso y con bastante transparencia y acceso para poder controlarla y no permitir que se convierta en una tiranía. Así a todos y especialmente al señor Torres, que me dio esa idea, más o menos le estoy explicando cuál es mi idea de la solución, o por lo menos el camino
a buscar una nación estable y libre y próspera en Cuba a partir del día después de derrocar al castrismo. Entonces, voy a terminar diciéndoles esto. Si ustedes leen la Constitución norteamericana, la palabra democracia no aparece. Y tú dices, hey, wait a minute. El país más democrático del mundo y en su Constitución no aparece la palabra democracia. No, porque contrariamente a lo que nos han metido en la cabeza, la democracia no es el objetivo. El objetivo es una república constitucional de democracia representativa, no una república democrática. Ejemplo de repúblicas llamadas democráticas es la República Democrática de Corea del Norte, que es el país más horriblemente represivo del mundo, o la ya extinta República Democrática Alemana, que era el país donde estaba la policía política más sanguinaria, la Stasi. O sea, eso no quiere decir que fueron democráticos. Yo les pongo un ejemplo como un ejemplo gráfico de países que a su vez que se llamaron democráticos, pero reitero, lo importante es la instauración de una república de democracia representativa. La democracia es sencillamente una herramienta de defensa de esas democracias, de esas repúblicas, para usarlas en tiempos normales, como lo es las dictaduras benevolentes en tiempos críticos. La democracia lo que hace es resolver, engrasar las fricciones sociales, haciendo que se cumpla la voluntad de las mayorías y se proteja a las minorías. Ok, en Cuba la mayoría somos cubanos, y entonces cuando la economía de Cuba prospere, va a haber cierta inmigración, que eso tenemos que controlarlo, pero absolutamente. Si no, se nos llena el país de desarrapados y nunca terminamos de enriquecer al país, de hacerlo prosperar. Pero bueno, entonces esos 14 millones de cubanos, o sea, 11 y pico en la isla, 2 y pico en el exterior, la democracia impide que nosotros oprimamos a los inmigrantes. Los inmigrantes tienen derecho. No al punto de la inversión que está sucediendo, por ejemplo, en los Estados Unidos y Europa Occidental, que al parecer los inmigrantes tienen más derechos que los ciudadanos. No, eso no es así. Todos bajo el imperio de la ley, todos iguales ante la ley. O sea, la democracia es, como ya les dije, es una herramienta para dirimir los conflictos sociales de manera pacífica, pero no es el objetivo. El objetivo es una república. Bueno, señores, más o menos por ahí van las cosas. Si les interesa el video, me lo dejan en los comentarios y puedo hacer un video más largo explicándole detallito por detallito, citando ejemplos históricos de procesos similares que ya ocurrieron, son históricos, y cómo los diferentes caminos que puede tomar Cuba, cuáles fueron los errores de esos procesos y cómo podemos evitarlo. Pero bueno, más o menos por ahí van las cosas. Al señor Torres, gracias por la idea. Creo que es muy buena, porque ya tenemos, a partir del 11 de julio del 2021, ya tenemos que estar pensando qué va a pasar y qué vamos a hacer el día después de la victoria, porque esa victoria está muy, muy cerca. Señores, Cuba es como uno de esos edificios viejos de La Habana que no se caen, yo digo que por pura inercia. No sé, si estornudas, se derrumban, ¿me entiendes? Eso es lo que está pasando con el sistema comunista en Cuba, y que va a caer todo el orden político, el social, el económico, todo se va a derrumbar, y nosotros tenemos que estar listos para de esos escombros crear una nación, construir una nación fuerte, libre, independiente y próspera. Entonces, para todos, me despido deseándoles libertad, salud y prosperidad, y para las clarias, todo tipo de desgracia. Bueno, y esto es hasta mañana. Pienso sacar otro capítulo, o el sábado,
que era el que iba a sacar el viernes, que es sobre las distorsiones económicas del mercado. Eso es importante, muy, muy importante, para nosotros no caer en errores que pueden lastrar nuestra prosperidad futura por décadas y condenar a más generaciones, aún siendo libres, condenar a más generaciones a la pobreza, o al menos ralentizar el proceso de acceso a la prosperidad. Es muy importante saber las distorsiones del mercado y cómo evitarlas. Conocer cuál es el camino que lleva a la prosperidad. Bueno, señores, hasta luego y nos vemos el viernes o el sábado.